Hola, mi nombre es Liliana Mesa González y soy profesora en la Maestría en Estudios sobre Migración de aquí de la Universidad Iberoamericana. Me da mucho gusto poder platicar sobre la importancia del tema migratorio, no solo para México, sino para el mundo entero. La migración es un tema, se ha definido como el tema del siglo. Todo el tiempo escuchamos noticias sobre el tema migratorio y podemos empezar diciendo que las desigualdades del mundo son las que causan muchas veces movimientos voluntarios de gente que está buscando nuevas oportunidades en países desarrollados, y digamos que el sistema capitalista que crea estas desigualdades pues es un promotor claro de movimientos migratorios. Por otro lado, también vemos que problemas generan movimientos forzados. Hemos escuchado mucho sobre los refugiados de Siria que están llegando a Europa, a lo mejor sobre todo a Alemania. Y digamos que últimamente el tema ha sido muy comentado en noticias, etcétera, por la llegada de centroamericanos a la frontera sur de México. Los movimientos migratorios tienen causas y consecuencias que se puede decir que son tanto políticas como económicas, como sociales, como ambientales. Y el objetivo de la maestría en estudios sobre migración es que los alumnos entiendan qué es lo que causa estos movimientos migratorios y, por otro lado, que vean las consecuencias de estos movimientos tanto a nivel nacional como a nivel local como a nivel personal. El tema migratorio es de gran importancia en la actualidad porque los países están todo el tiempo o recibiendo grupos migrantes o expulsando grupos migrantes, dependiendo de qué país sea. El tema últimamente en México ha cobrado una especial importancia, sobre todo porque las políticas de Estados Unidos han forzado a México a ser un país de alguna manera receptor. Históricamente México ha sido un país expulsor de migrantes y sabemos que en Estados Unidos hay alrededor de 11.6 millones de mexicanos, casi la mitad de ellos, 5.6 millones, son migrantes indocumentados. Y sin embargo, de los últimos 15 años para acá, se ha visto que México se está convirtiendo en un país de destino. Por ejemplo, a partir del ataque a las Torres Gemelas, después con la crisis del 2008, el número grande de deportaciones que hubo con el presidente Obama, con el presidente Trump también una actitud antiinmigrante y políticas como México como tercer país seguro, o los protocolos de protección a los migrantes, el MPP por sus siglas en inglés, también han provocado que muchos extranjeros estén decidiendo quedarse en México. Y es importante decir que el gobierno mexicano no ha estado preparado para integrar a esas nuevas poblaciones a la sociedad mexicana. Esto es un vacío importante que tenemos en el país. Se ha tratado de detener más que nada a estos flujos sin pensar que muchas veces estos grupos migratorios generan beneficios para las sociedades de acogida. En un país de 120 millones de personas, claro que hay cabida para 50, para 100,000 o para el número que se quiera de migrantes. Sin embargo, pues es importante que estos migrantes tengan la oportunidad de florecer dentro de la sociedad mexicana. Por ejemplo, que sean recibidos los hijos de estos migrantes dentro del sistema educativo de una manera adecuada. O, por ejemplo, que estos migrantes tengan trabajo y que puedan convertirse en promotores del desarrollo económico, tanto en México como en su país de origen. Por otro lado, a lo mejor también necesitan atención en temas de salud. Y bueno, México se sabe que ha tenido problemas en el sistema de salud y pues digamos que estos beneficios que se ofrecerían a la población migrante también beneficiarían a los connacionales. Es importante que pensemos a México como un país receptor de migrantes y no solamente como un país expulsor. Somos también un importante país de tránsito. Estados Unidos es la economía o el país que más atrae migrantes tradicionalmente desde hace muchos años, y muchos de los migrantes que vienen de Sudamérica o de otros países de África mismo o del Caribe pasan por México y con ese objetivo de llegar al norte.
las políticas de Estados Unidos han hecho que muchos de estas personas que quieren solicitar refugio o asilo en Estados Unidos tengan la necesidad de quedarse en México. Entonces vemos ciudades como Tijuana o la misma Tapachula, ciudades desbordadas por una gran cantidad de migrantes que necesitan servicios de todo tipo. México podría tener una actitud mucho más hospitalaria hacia estas personas si dentro del gobierno se buscara hacer alianzas, por ejemplo, con la sociedad civil o con el sector privado, con la academia, etcétera, para atender de una mejor manera a estos grupos migrantes. Por ejemplo, digamos, la sociedad civil ha sido tradicionalmente la que ha acogido a estos migrantes, que los ha recibido de una manera más hospitalaria en las últimas fechas. Sin embargo, falta una actitud del gobierno o unas políticas o esfuerzos gubernamentales para atender a esta migración. También desde la Iglesia se ha atendido a muchos de estos migrantes y los jesuitas tienen un compromiso especial con la migración y ese es el objetivo de esta maestría, poner a disposición de los alumnos todas las herramientas para entender la realidad de estas dinámicas, como les digo, no solo en México, sino en el mundo. La maestría en estudios de migración está diseñada desde el Departamento de Estudios Internacionales y, sin embargo, es una maestría multidisciplinar. Yo, por ejemplo, soy economista y soy profesora de esta maestría por el interés que he tenido en el tema migratorio desde hace muchos años. También hay historiadores, también hay sociólogos, políticos, etcétera, politólogos, perdón, que están trabajando para el tema migratorio y para que los alumnos puedan insertarse en las diferentes opciones que se ofrecen para los expertos en migración. Los egresados de la maestría de migración pueden trabajar, por ejemplo, como les digo, desde el gobierno, en los gobiernos tanto locales como en el gobierno nacional, el federal, porque desde esas instancias es de donde se diseñan muchas de las políticas para recibir a estos migrantes o desde donde deberían diseñarse estas políticas. También tienen cabida en organizaciones de la sociedad civil. Como les digo, la sociedad civil ha sido tradicionalmente la receptora de estos grupos migratorios y hay muchas organizaciones de sociedad civil, ONGs, organizaciones no gubernamentales, que se dedican a atender a los migrantes, como Sin Fronteras, IMUMI, etcétera. También tiene cabida en el sector privado porque muchas empresas están abiertas a contratar a trabajadores migrantes y también necesitan expertos. Digamos que hay muchas opciones laborales para los egresados de la maestría en migración y obviamente también estos egresados tienen oportunidades de trabajar en el extranjero. La maestría en estudios de migración de la Ibero tiene un programa hermano en la Universidad de San Francisco, que también es una universidad jesuita. Entonces, los alumnos de la maestría tienen la posibilidad de cursar un semestre o algunas de sus materias desde la Universidad de San Francisco y los profesores de la maestría en estudios de migración de la Ibero recibimos una vez al año a los alumnos de San Francisco. Estos alumnos disfrutan muchísimo su estancia en México porque México, como les digo, es un país que tiene todos los tipos, todas las dinámicas migratorias están en este país. Nosotros somos país de retorno, somos país de tránsito, somos país receptor y somos país expulsor. Digamos, y en todos los ámbitos tenemos unas dinámicas muy importantes y el que los alumnos de San Francisco vengan a México les amplía esa visión, porque Estados Unidos pues básicamente es un país receptor, ¿no? Entonces, como que se entienden las dinámicas. Políticamente México pues está, digamos, muy cercano a lo que pasa en Estados Unidos y las dinámicas migratorias responden mucho a lo que pasa en Estados Unidos. Sin embargo, el hecho de que seamos un país latinoamericano, que hablemos español y que los migrantes, por ejemplo, centroamericanos y sudamericanos, escojan a México, pues nos da una posición especial. Ustedes seguramente han escuchado mucho sobre los problemas
que se han enfrentado en las fronteras, tanto sur como norte, en términos de una llegada masiva de grupos migrantes. Sobre todo hemos escuchado que a partir del terremoto en Haití han llegado muchos haitianos. Ayer escuchábamos la noticia de que 8,000 haitianos llegaron a territorio mexicano procedentes desde Estados Unidos. También tenemos una gran entrada de hondureños y centroamericanos, sobre todo hondureños, a la frontera. Y un dato interesante, en México hay aproximadamente 1,200,000 extranjeros, de los cuales casi el 70% son de origen estadounidense. Entonces, creo que es importante poner esto en perspectiva porque no es cierto que estamos recibiendo únicamente centroamericanos, haitianos, africanos, etcétera, sino que gran parte de los extranjeros que hay en el país pues son resultado de una dinámica histórica de migración hacia Estados Unidos y de un retorno que se dio en el 2008-2010 a raíz de la crisis, lo que hizo que muchas familias trajeran a sus hijos nacidos en Estados Unidos hacia México. Entonces, pues bueno, nada más para poner eso en perspectiva, pero es cierto que últimamente hemos escuchado de una llegada masiva de migrantes a las fronteras y que digamos que el papel de México ha sido de contención más que de apertura a estos grupos que llegan en una condición de gran vulnerabilidad y que deberíamos, como país expulsor, sabemos lo que es recibir un maltrato en un país de destino y eso a lo mejor nos debería haber hecho entender que la mejor política para un migrante es recibirlo, entender sus condiciones y ver de qué manera se le puede integrar a la sociedad mexicana. Digamos que esta coyuntura da mucha oportunidad para los egresados de la maestría para no solo trabajar en análisis, por ejemplo, porque es una maestría de investigación, es una maestría académica, digamos, no solo investigar y entender qué es lo que hay detrás de las dinámicas migratorias, sino que también preparamos a nuestros alumnos para la incidencia, para una incidencia informada, una incidencia profesional, una incidencia que se sepa qué resultados va a tener. Entonces, hay un gran campo de trabajo para los expertos en migración en México y la maestría en estudios de migración prepara a los alumnos para hacer frente a todas estas situaciones. Pues muchas gracias por conectarse a Expo Ibero Posgrados. Los invitamos a participar en las demás conferencias y esperamos verlos muy pronto en el campus. Gracias.